Hola, muy buenas tardes a todos. Sean todos bienvenidos a este programa que es lectura de poemas y entrevistas por parte del CSI Utopía Poética Universal, los poetas más grandes del mundo. Su fundador es el doctor Manuel Equivo Estrella. Y pues gracias por estar aquí. Mi nombre es Fausta Miguel Martínez, les saludo desde México. El día de hoy estoy ahora sí que acompañada de dos grandes invitados, que la verdad hay una gran historia detrás de estos grandes personajes. Y pues sin más, quiero darle la bienvenida a la maestra, escritora, Neri Judith Tortolero Ojeda, también a Alejandro Josué Rodríguez Escalona, que nos visita desde Venezuela. Sean bienvenidos y pues vamos a empezar. Muy emocionada acá con la presencia de mi exalumno, un joven muy talentoso, muy preocupado, buen estudiante y talentoso en todos los aspectos. Un ser humano muy excepcional y que en cada clase que yo impartía siempre veía su atención, su preocupación, y en los exámenes de redacción que les hacía, siempre buscaba, y aunque esto nunca se lo he dicho, siempre buscaba leer primerito el de él, porque sabía cómo redactaba y sabía la forma como redactaba. Y eso me emocionaba mucho cada vez. Qué interesante todo lo que nos cuenta. Pues, ¿qué le parece si vamos a conocer ahora sí que también a Alejandro Josué Rodríguez Escalona? Yo mencionaba al principio que hay una historia detrás de todo esto. Pues déjame decirles que muy bonita. La maestra Nelly fue ahora sí que fue la maestra de él, ¿verdad? Y pues de ahí hubo una unión que pues ahora sí que las letras unen a todos los corazones, y es precisamente por el cual están aquí, ¿verdad? Presentes, maestra y alumno. Así que bienvenido, Alejandro Josué Rodríguez Escalona, Venezuela. Adelante, lo escuchamos. Ok, bueno, buenas tardes. Mi nombre es Alejandro Rodríguez. Sí, como bien explicó mi profesora Neri, inicié a escribir desde también una edad muy temprana. A los 14 más o menos empecé a escribir como tal. Y bueno, innegablemente tengo que decirlo que la razón por la que me he dedicado ampliamente a la literatura es por ella. Ella fue quien me inspiró, y no solamente me inspiró, sino que también me dio el soporte y me dio las herramientas y me dio todas esas cosas para ser capaz de escribir de la forma correcta, porque todo el mundo puede tener esa creatividad. De hecho, yo pienso que todo el mundo la tiene para expresarse, pero no todo el mundo tiene la capacidad de poder manifestar esos pensamientos de una forma coherente, de una forma creativa, darle forma. Para eso están todas las reglas que conocemos de la literatura, todos los sistemas, todos los mecanismos que se han construido, de la forma en la que los autores pueden expresar sus ideas. Y en todo ese proceso, ella fue quien me ayudó, ella fue quien me dio las bases, el conocimiento. Fue la primera persona que yo escuché mencionar el término línea cronológica, todo el tema de personajes principales, personajes secundarios, personajes terciarios, narrativa, el argumento, o sea, todas las bases con las que se puede construir una historia, fue ella la que me las enseñó. Entonces, gracias a ella es que pude darle forma a mis escritos. Cuando yo le presenté mis escritos al principio, ella, bueno, tuvo un buen corazón al ver la creatividad detrás de ellos, pero claro, no tenían esa forma que luego pude darle gracias al esfuerzo que ella, y al mismo tiempo a ella le debo el haber podido publicar mi libro, porque si ella no me hubiese dado el contacto con Rey de Linares, que fue el que me ayudó a publicar a través de la editorial General Luna,
tampoco lo hubiese podido publicar como lo hice. Entonces, gracias a ella publiqué mi primer libro y, más importante todavía, gracias a ella pude escribir y terminar mi primer libro, porque si no, estoy seguro que mi libro hubiese sido algo totalmente diferente si no hubiese sido por el apoyo que ella me dio. Y bueno, gracias a eso, un resumen rápido es que ya pues ha pasado el tiempo. Tengo ya publicados 2 libros en una plataforma de literatura que es Dream. Tengo otro libro más publicado en una plataforma que se llama High Novel. Tengo otro libro más que está publicado, ese sí es completamente gratuito, está publicado en Wattpad. Tengo protos publicados en Amazon y aparte tengo un libro que estoy escribiendo para una plataforma en particular que se llama Alpha Novel. Entonces, todo lo que he podido hacer desde entonces con la literatura es gracias a ese apoyo que ella me dio. Entonces, bueno, creo que es una cosa muy bonita cuando un mentor puede ver el fruto de lo que ha podido hacer un alumno, y de verdad que para mí fue un privilegio tener su mentoría. Claro que sí, la verdad que a mí me da mucha felicidad ver, ¿verdad? Tanto maestra y alumno, de cómo ahora sí que, como dicen, hay que dejar huellas bonitas en las personas, ser inspiración para otras personas, para que así, ¿verdad? Aquí como estas 2 personas que están aquí, es algo muy bonito, de que vienen aquí a compartir, ahora sí que pues el aprendizaje de tanto alumno hacia ahora sí que la maestra y cómo ella lo fue llevando de la mano, ¿verdad? Para escribir, para que ver sus primeros libros, creo que es algo muy bonito. Y bueno. Al igual que este chico que tengo acá, estoy muy emocionada de verdad y tus palabras, Alejandro, me conmovieron mucho y me hiciste llorar, sacar unas lágrimas, de verdad. Pero tú sabes cómo es tu profesor. Y gracias por todo. O contarte una anécdota con Alejandro. Adelante. Estando él en cuarto o quinto año de bachillerato. Allá en Venezuela decimos secundario o bachillerato, ¿ok? Se gradúan de bachilleres. Y él se para, estamos haciendo un ejercicio de redacción y no sé si te acordarás, Alejandro, él se levanta de su pupitre y se acerca, profesora, ¿está bien así? Y yo lo mandé a sentar y le digo, claro, tú tienes que estar seguro de ti, vamos a ver, porque esto es para ti y es cosecha tuya, no te acuerdas, ¿verdad? Así que hágalo, usted puede, vaya, siéntese. Y se sentó con una carita que después me dio a que realmente él podía hacerlo y tenía madera. Y entonces cuando uno como docente, y te lo digo a ti, Alejandro, está ante una parte de este tipo de escenario con alumnos que sabe que tienen buena madera y que tienen mucho talento, entonces uno los aprieta más y los exige más y les exige más, porque sabe que pueden dar mucho más. Y así fue. Y se sentó un poco molesto. Y ahora sí está bien, profesora. Y eso me acuerdo siempre. Porque él era serio. Y era medio bravito, muy reservado, sí, pero serio. Ya hoy día es todo un muchacho, un hombre ya, con familia y eso. Gracias a Dios por eso. Sí, así es. Pues puede abrir el micrófono el escritor Alejandro para que, pues, ahora sí que, a ver qué opina de todo lo que está diciendo la maestra. Adelante. Bueno, sí, en realidad sí recuerdo la anécdota junto a muchas otras más, porque de verdad que ese fue un momento que me marcó mucho, me impactó mucho del bachillerato.
y es que, bueno, efectivamente, sí, la profesora Neri, de hecho, no sé si ella, bueno, claro, supongo que lo recordará, pero al principio cuando nosotros nos conocimos la primera vez, o sea, cuando conocimos a la profesora Neri, nosotros veníamos de tercer año, pasamos a cuarto y la conocimos, no nos caía bien, nos caía mal. Y teníamos un grupo en el salón y prácticamente tuvimos roces fuertes con ella porque es verdad, ella veía potencial en nosotros y nos exprimía, o sea, nos sacaba la chicha y nos exigía mucho. Entonces, por supuesto, uno como estudiante no quiere que un profesor le esté exigiendo, sino más bien que el profesor sea fácil, que no le ponga mucha tarea, que no sea muy complicado. Pero la profesora Neri todo lo contrario, nos mandaba y se esforzó. Y bueno, yo sentía aparte que tenía algo en contra de mí porque me lanzaba más fuerte a mí y me ponía desafíos y me decía, ajá, pero no me gusta eso que escribiste, escribe esto o ponle esto, cámbiale esto. Y yo, oye, pero ¿qué pasa? Yo no entendía cuál era el problema, pero bueno, resulta que era ese. Ya después tuve la oportunidad de conversar directamente con ella. Ella pasaba mucho tiempo en la biblioteca que nosotros teníamos en el liceo. Y estando allí en esa biblioteca, yo me tomé el tiempo de ir y hablar con ella para pues pedirle explicaciones, y ahí fue que ella me dijo que yo tenía potencial y que me preguntó si escribía, si tenía algo de escribir. Yo le dije que sí. Entonces, y ahí fue que poco a poco fue mejorando, y tanto que bueno, ya en quinto año no solamente mejoró la relación conmigo, sino con todo el grupo. Y ya en quinto año prácticamente todo el salón la amábamos y profesora Neri, hicimos un teatro como cierre de proyecto también en ese momento. Y todo porque realmente uno disfruta cuando un profesor es un buen profesor, no es simplemente alguien que te da clases y te envía tareas, sino que quiere que tú mejores, que aprendas, que te desarrolles como persona. Y bueno, eso fue algo de verdad que fue una bendición para mi vida. O sea, gran parte de las cosas que he hecho las he hecho gracias a esas enseñanzas. Y sí, definitivamente, claro que me recuerdo de esa anécdota, por supuesto. Son las cosas que no se olvidan porque le ponen a uno a estudiar, a leer más libros, a aprender más cosas. Y bueno, me gustaba, ya de por sí a mí me gustaba mucho la literatura, me gustaban mucho los libros, pero ella me hizo que me apasionaran todavía más, que buscara más, aprendiera más, no solamente leer por leer, sino entender la obra, entender las intenciones del autor. Todo eso me lo enseñó ella. Para mí es un gran honor tener a la maestra Neri y ahora sí que a su alumno Alejandro Josué. Es algo muy bonito porque es la primera vez, la verdad, que tengo dos personas que los ha unido las letras desde un inicio. ¡Qué felicidad! Gracias, Fausta. Antes de continuar, quiero aclararles que yo cuando entré al colegio venía de un traslado, porque yo trabajaba en la Escuela Técnica Industrial, y entonces pedí un traslado para el Liceo Carabobo, y me dieron todos los cuartos años, y me habían dicho que ese cuarto 05 era fuerte. Yo le digo, bueno, es fuerte, pero yo soy más fuerte, y yo me lo voy a meter en un bolsillo. Y así fue, porque persona de reto soy yo, y esos muchachitos me hacían la guerra, y hasta que llegó el momento en que o son ustedes o soy yo. Hice un evento literario donde los mandé a montar a cada uno con un escritor un stand literario. Y eso fue algo espectacular. Allí fue el poeta Rey de Linares y otros escritores más con él. Y fue un evento muy lindo. Y a partir de allí, todos ellos, ay, la profe Neira, yo sí sentía como docente y adulta, yo sentía el rechazo, porque es la primera vez, pues, y son unos muchachitos que están viniendo de tercer año y no me habían conocido como docente, ni mucho menos y entonces allí entre esos muchachitos estaba él. Pero yo siendo con mi lupa, viéndolos a cada quien y sacando de cada uno lo mejor.
y creo, Dios mediante, que así lo hice, y agradecida con Dios y con mi vocación, que siempre la voy a tener. Y si vuelvo a nacer, digo, seré otra vez maestra. Realmente la maestra Neri Judith ha dejado una maravillosa huella en el escritor Alejandro Josué. Así que ahora vamos a escucharlo a él, ¿verdad? Con esta novela que se llama Protos. A mí me gustaría saber qué es lo que significa esta palabra Protos y pues adelante, por favor. Gracias. Bueno, buenas tardes otra vez. Sí, ahora, bueno, ya que es un buen momento para empezar a desgranar lo que es el escrito. Y sí, la mejor manera de empezar quizás es precisamente por el título, Protos. ¿Por qué Protos? Protos es una palabra, bueno, cuando estaba escribiendo, al ser mi primera novela, traté de tomar los mejores consejos posibles para hacerla. Y un consejo que es bastante habitual, es que el título de tu obra tiene que tener dos factores: o tener gran complejidad, que sea largo pero complejo, que exprese mucho, o que sea corto pero tenga un significado y que sea fácil de pronunciar. Protos, que es una palabra sencilla de decir, tiene como significado el principio. Pero ¿qué pasa? Que esa palabra protos, o sea, es un principio que evoca una cosa que se antecede a otra y que sirve como soporte para otra más grande. Entonces, Protos es una historia que empieza con el protagonista, que es un oficial de policía intergaláctico que se llama Okami, quien tiene una vida bastante común, es un oficial de policía, a pesar de que vive pues en un futuro, ya que es una novela de ciencia ficción. Él tiene una vida común, pero él tiene un fundamento. Su fundamento, lo que le ha hecho pues el querer dedicarse a ser un oficial de policía, son sus abuelos. Y sus abuelos fueron héroes del universo. Ellos formaban parte de un grupo que protegía toda la galaxia y que incluso llegó a proteger todo ese universo durante un tiempo, y ellos se sacrificaron para proteger ese universo. Entonces, el oficial Okami tiene su fundamento en esa historia, pero lo interesante es que no es una historia que se desarrolle 100% desde su perspectiva, ni sea ese principio de que él es el personaje por ser el protagonista más importante de ese universo, sino que él es un engranaje más que se va sumando a una serie de acontecimientos que van a ir pasando. Todo empieza con una situación irregular que se presenta en la galaxia, en la que tres herederos de un linaje deciden darle un intento de golpe de estado a su padre, y el oficial Okami es llamado para que ayude con la investigación de ese acontecimiento que ocurrió, ya que se encuentra dentro de su jurisdicción. Y poco a poco, a raíz de ese preámbulo, se van desarrollando todos los acontecimientos de la novela, que van evocando en un principio con un acontecimiento en el que sus abuelos se vieron involucrados. Entonces, todo ese hilaje de acontecimientos donde pues hay historias, hay acontecimientos más pequeños que van ocurriendo, secretos, hay un misterio que ocurre, que está presente durante todo el desarrollo de la novela, desde el inicio hasta el final, y que no se sabe sino hasta que se llega al final cómo se van desarrollando los distintos personajes. El oficial Okami se encuentra con los que fueron sus compañeros, los compañeros de sus abuelos, que sí sobrevivieron a las batallas que vivieron, y a través del apoyo que le da a esos veteranos y de las historias y su propia perspectiva como un joven que está entrando en este universo nuevo y que está descubriendo todas estas cosas, se van juntando
y llega hasta lo que es el clímax de la obra, donde se descubre esta gran verdad y donde se revela quién es el que está detrás de este intento de golpe de Estado que se dio inicialmente y cuál es el verdadero objetivo que tiene. Y llega pues hasta un punto en el que nuevamente toda la galaxia y todo el universo se ven en medio de esta amenaza por culpa de este ser que se creía había sido ya, que ni siquiera, o sea, desapareció prácticamente de los registros históricos, pero que su presencia ha estado ahí trabajando para destruir todo lo que se conoce. Entonces, por eso es la palabra protos, porque la palabra protos es ese inicio que se da a partir de un cimiento ya construido. Y bueno, tengo que decir que originalmente los personajes que formaban parte de este grupo, que se conoce como los Guardianes del Universo, no iban a tener un rol tan importante dentro de la historia, sino que la historia se iba a centrar más en el oficial Okami. Le di el trasfondo y la importancia a estos personajes a través de flashbacks, retrospectivas que van ocurriendo en la novela, gracias a los consejos que me fue dando la profesora Neri, porque al principio los primeros 5 o 6 capítulos que yo tenía escritos de la novela tenían un rumbo muy lineal, pero gracias a los consejos que ella me dio, le quise dar un trasfondo y la novela tomó un rumbo totalmente distinto. Y de hecho esos primeros capítulos que escribí los tuve que reescribir prácticamente en su totalidad porque los borradores iniciales ya no se parecían a todo lo que había hecho. Entonces, a pesar de que es mi primera novela, y claro, si la leo ahora, pues le puedo encontrar quizás muchas fallas, porque puedo decir, oye, debí haber hecho esto, esto lo pude haber expresado mejor. Le tengo mucho cariño porque realmente dejé todo, o sea, toda mi alma, todo mi ser y todos los consejos que ella me dio los dejé impresos en esa novela. Y bueno, es una novela de verdad muy única dentro del género de la ciencia ficción porque toma una perspectiva un poco más optimista. Usualmente las novelas de ciencia ficción tienen una perspectiva muy negativa en cuanto a la tecnología. Y sí, yo puedo entender que, claro, la tecnología tiene sus cosas negativas, todos lo sabemos, pero imagínense, vean esto que estamos haciendo ahora mismo, esto es gracias a la tecnología, sin la tecnología no podríamos hacer esto. Entonces yo quise hacer una novela de ciencia ficción que hablara sobre las partes positivas de la tecnología, donde tuviéramos una perspectiva más optimista hacia un futuro lejano que pudiéramos proyectar y no una perspectiva tan negativa, que es lo que habitualmente encontramos en la mayoría de obras de ciencia ficción, donde claramente vemos ese enfoque muy en contra de la tecnología. Yo quise darle un enfoque nuevo, un aire fresco, porque no considero que la tecnología sea algo a lo que debamos temer, sino algo que debemos buscar utilizar de la mejor manera y a nuestro favor. El momento de escuchar toda esa historia de ciencia ficción, pues me fue llevando, ahora sí que toda mi imaginación de allí, qué sucede con ese Okami, con ese ser oculto, wow, pero bueno, ahí nos vamos a quedar. Así que tengo entendido este libro, ¿verdad? Ya más adelante me lo va a confirmar, pero sí que está en Amazon, así que yo lo voy a buscar. Y eso creo que lo muy bonito porque cuando uno escribe su primer libro, pues sí, uno lo atesora porque es el primero y le tiene muchísimo cariño y después de ella pues ya van surgiendo otros, ¿verdad? Y pues es algo muy hermoso, ¿verdad? Así que es la esencia que queda ahí de uno desde el inicio, porque allí realmente están plasmados nuestros primeros sueños, nuestras primeras metas de poder ver ese libro hecho una realidad, tenerlo en nuestras manos, olerlo, abrazarlo, besarlo, la verdad que es algo muy hermoso. Y pues muchas felicidades al escritor Alejandro Josué Rodríguez Escalona por ese espectacular libro que tiene, que no solamente es eso, me gustaría que nos platicara, aunque sea de plática así, los otros libros que tiene, ¿de qué tratan? Adelante, por favor. Bueno, ok.
Voy a hablar entonces ahora de lo que serían los otros libros que tengo muy rápido. Tengo los siguientes dos libros que escribí y publiqué. Uno se llama Aventuras, perdón, ese fue el nombre que le puse en los primeros borradores. Entonces todavía lo tengo allí porque le tenía cariño a ese libro, a ese título, pero luego lo cambié. No, tengo Universidad de Talentos, que sería el segundo libro que escribí y publiqué. Este ya está, es uno de los dos libros que tengo en la plataforma Dream. Ese libro, pues en resumen, trata sobre, es una recopilación en un ámbito quizás un poco más idealizado, más en términos universitarios, ya que gran parte de esas anécdotas las viví en mi época de bachillerato, donde se explora lo que es una universidad en la que los profesores son profesores netamente de vocación, profesores 100% de vocación, que buscan llevar a sus estudiantes al nivel más avanzado al que puedan llevar sus talentos. Por eso es Universidad de Talentos, porque no está enfocada, es una universidad que no está enfocada tanto en una carrera, en un pensum, sino en que los alumnos que tienen alcancen el nivel más alto al que pueden optar en el talento que tengan. Entonces, es una historia que pues está ambientada en un mundo que sí ya es más parecido al nuestro, más contemporáneo, quizás un poco más moderno. Y bueno, habla sobre eso, también recopila muchas de mis experiencias con mi grupo de amigos que tenía en ese momento, todos representados por personajes que de verdad son itinerantes, que tienen sus cualidades muy bien marcadas, y de verdad es una experiencia muy buena y es una novela mucho más amena, mucho más divertida, tiene momentos de comedia, momentos de romance, y es eso, de eso va básicamente la novela. También está la segunda novela que escribí para esa plataforma, que se llama Secretos Peligrosos. Es una novela que sí está basada en un mundo más o menos contemporáneo como el nuestro, pero que tiene sus toques más de fantasía, con unos personajes que tienen ciertas habilidades especiales. Sobre todo se basa en la lucha de tres hermanos y otro grupo de personajes más contra una organización a gran escala que tiene controlada prácticamente toda la economía del mundo. Entonces, esa novela se basa en esa lucha para que estos tres hermanos, que son prácticamente víctimas, pero también son creación de esa industria, de esas empresas, y ahora mismo van a pasar a convertirse en sus mayores enemigos. Entonces, de eso va la historia. Habla sobre muchas cosas, como por ejemplo la manipulación de los medios de comunicación, habla sobre la lucha entre las clases menos favorecidas y las clases más favorecidas, habla sobre los peligros de que el poder se cimente del monopolio, de monopolizar, de lo que pasa cuando una empresa se vuelve más poderosa que todas las demás y no tiene competencia, las cosas que están dispuestos a hacer para mantenerse allí en el poder. Y ese sería, digamos, que el ámbito en el que se va desarrollando la obra. Y también porque a la par que este grupo de hermanos está tratando de hacer esto, hay otra organización que es una organización que se levanta para luchar contra esto, pero desde una perspectiva mucho más violenta, mucho más agresiva, y con los intereses no de cambiar el sistema, sino de ser ellos los que se adueñen de la posición privilegiada que tiene esa empresa. Entonces te demuestra cómo muchas veces hay gente que dice que lucha contra estas cosas, pero en realidad lo que busca es hacerse con el poder y con las riquezas que estas personas tienen. Y bueno, la siguiente novela que tengo está en la plataforma de High Novel, se llama Príncipes Prometidos, y esta es una novela que se basa en un mundo medieval. Es la historia de un príncipe que estaba comprometido con una princesa de una nación vecina, y de hecho entre ambas naciones había guerras. Así que mediante el matrimonio que ellos dos iban a tener, se iba a llegar a un armisticio. Pero justo en el momento en el que ellos van a casarse, la princesa es secuestrada, no se sabe por quién,
no se sabe quién lo hizo, no se sabe cómo lo hizo, por qué lo hizo, y tiene que ser el príncipe. El príncipe quiere rescatar a su amada, quiere buscarla, pero su padre, que es el monarca, no le deja hacerlo porque se arriesgaría. Entonces él decide irse junto con un grupo formado por amigos, formado por un caballero, a buscar por su propia cuenta a la princesa que ha perdido. Se van desarrollando un montón de argumentos, tramas políticas, traiciones de por medio, se descubre quién es el que está detrás de la princesa, la propia princesa con sus propios medios logra encontrar una manera. Bueno, hay muchas cosas que van ocurriendo en la novela, es una novela larga, y lo más importante que señala esta novela es que a veces lo que nosotros creemos que estamos haciendo, que es lo correcto, no siempre es lo correcto. Y que aunque tengamos buenas intenciones para hacer las cosas, a veces esas buenas intenciones nos llevan a cometer errores. Y con el viaje que el protagonista se llama Príncipe Oliver, con el viaje que Oliver va a ir realizando, el lector se va a poder dar cuenta de esta realidad, de que esas fantasías de que podemos contra el mundo, de que podemos enfrentarnos contra todo sin que pase nada, son cosas que muchas veces se quedan en eso, en una fantasía. Bueno, y la otra novela que tengo publicada, esta vez en la plataforma de Wattpad, es la novela que se llama El Soberano Yakuza. Esta novela tiene una particularidad y es que está completamente gratis. Cualquier persona puede entrar, puede leerla completa de principio a fin, o sea, no hay ningún cobro. En las otras dos plataformas sí que hay cobro por leerlas. Pero esta novela, El Soberano Yakuza, me gusta bastante porque es una novela que quise ambientar en un Japón un poco más adelante en el tiempo, pero que se sigue sintiendo muy contemporáneo. Y la novela trata sobre el romance que tiene una chica cubana con un líder de la mafia japonesa Yakuza. Entonces, lo que esta novela trata de hablar, esta novela es una crítica contra la idealización de la criminalidad. Porque ahora mismo, tristemente, estamos viviendo una época donde se idealiza mucho la criminalidad. Se cree que el mundo de los criminales es color de rosa y que todo sale bien y que todo es maravilloso, cuando no es nada, cuando eso es una mentira. El mundo del criminal está rodeado de cosas horribles y tristemente estas personas, por incluso algunas que quieran decir, que buscan excusas de que tienen buenas intenciones, de que ellos son como Robin Hood y ayudan a los desfavorecidos, la realidad es que el amasar el poder y el querer hacer las cosas al límite de la legalidad siempre va a traer terribles consecuencias. Así como también es una crítica contra la corrupción de muchos medios que permiten que estos grupos se perpetúen en el poder. Entonces, es una novela que, es una novela de verdad que la hice sobre todo con la intención de que las personas que la lean puedan ver cuál es el final de este tipo de organizaciones o cómo terminan este tipo de cosas que, puedo anticiparles que no es un buen final. Gracias. El aprendiz siempre supera al maestro. Dios te bendiga. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias por todas sus palabras. Y ahora continuamos con el escritor Alejandro Josué. Primeramente que todo, dar gracias de verdad tanto a usted, Fausta, como a mi profesora Neri. De verdad que sus palabras ¿qué puedo decir? Es que sus palabras me superan, de verdad me superan sus palabras, no las esperaba. Y lo que puedo decir es que no he tratado nunca de buscar superarla, sino que lo que he intentado es de poner en práctica sus enseñanzas. De verdad que sus enseñanzas fueron de lo mejor y he tratado de ponerlas en práctica en mis escritos. Sobre todo creo que lo más importante a la hora de escribir es que primero tengamos algo que decir y que tengamos sentimientos que expresar. No creo que haya mejor consejo que yo, por lo menos en mi pequeña y corta carrera que llevo de escritor,
pueda darle a alguien, que es: busca una idea que tú sientas que quieres transmitir y no coartes los sentimientos que tienes sobre esa idea que quieres expresar. O sea, proyéctala. Y, por supuesto, aprende. El mejor consejo que se le puede dar a alguien que quiere escribir es que lea mucho. Ese fue el primer consejo que me dio mi profesora: leer. Y no solamente leer algunos, sino leer un poco de todo, leer romance, leer fantasía, leer lo antiguo, lo contemporáneo, lo más nuevo, porque todos los escritores que han habido a lo largo de la historia han hecho eso, han tenido una idea, han tenido algo que decir y han tenido sentimientos que expresar y no se han coartado y los han puesto. Incluso algunos han sido tachados de ser demasiado para su época, pero lo han hecho y se han sentido orgullosos de haberlo hecho. Y eso es lo que un escritor tiene que hacer, porque hay personas que piensan que para escribir necesitan hacer una lista de cosas específicas que tienes que meter, y no es así. Lo que tienes que hacer es buscar una idea, trabajarla, darle, como ella me dijo, un inicio, un desarrollo, un clímax y un cierre. Pero, sobre todo, que tengas una idea, porque si no tienes una idea, por mucho que trabajes y hagas tu línea cronológica y digas: yo quiero que pase esto, yo quiero que pase aquello, no vas a expresar algo, sino que simplemente pues vas a escribir como si estuvieras haciendo un trabajo, y no es lo que debes hacer. Lo que debes hacer es transmitir lo que sientes. Eso es lo más importante. Y sí, el consejo que le puedo dar a cualquier escritor, sobre todo el que está empezando, es que se ponga en el papel y empiece por escribir lo que siente, porque escribiendo lo que siente y escribiendo las ideas que tiene, después, mediante las herramientas que muchos grandes escritores y muchos grandes mentes han hecho, gracias a internet podemos leer sobre todos ellos, podemos darle forma a esas ideas y a esas expresiones que tengamos y esos sentimientos. Pero lo primero que hay que hacer es plasmar esa idea en papel y no tenerle miedo al papel en blanco. Simplemente comenzar y poco a poco uno lo va arreglando hasta llegar al resultado final.